Ya le comentábamos que desde temprano que la Iglesia Católica ha lanzado un llamado a que la discusión sobre la educación pues vaya más allá de los libros de texto gratuitos, y vamos a hablar al respecto con el padre Eduardo Corral, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo está? Muy buenos días, Pascal. Muy contento en este día en que celebramos la memoria de un gran santo, San Agustín. A sus órdenes. Bueno, pues se ha centrado mucho la discusión en los libros de texto, tanto en el proceso eh, por el cual pues, se hicieron, como los contenidos, pues discutibles en mucho caso, pero pues van dos llamados de la Iglesia a que tengamos una discusión más de fondo en la educación. Así es, Pascal. Hay dos mensajes del episcopado mexicano sobre el nuevo ciclo escolar y también sobre los libros de texto. Y en los dos, la Iglesia, los obispos, el cuerpo colegiado de los obispos señalan muy claramente que es necesario revisar el sistema educativo nacional en su conjunto. Ujú. En este segundo, del 22 de agosto, señalaron también que es muy necesario discernir este sistema educativo nacional dentro de las coordenadas amplias de nuestro Estado de Derecho, de nuestra vida democrática, por supuesto, el grande desafío de la cuestión de la desigualdad de oportunidades económicas, políticas, sociales, etcétera. El tema educativo es un tema complejo, porque tiene al ser humano, que es complejo, al centro como motivo y como fin. Entonces, es muy importante que nosotros, en primer lugar, nos serenemos, veamos hacia el futuro, no estemos tan pendientes del pasado y podamos abrirnos con esperanza, con imaginación creativa, pero sobre todo con corresponsabilidad. El Papa nos dice, la educación es un asunto de todos. Para educar a un niño, retomando un refrán africano muy bello, nos dice, se requiere de toda la aldea. Ahora, este llamado, hay quien lo ha interpretado como un exhorto a no criticar los contenidos de los libros de texto y tampoco el proceso de elaboración. ¿Qué le diría a quienes piensan eso o han dicho eso? Cuando revisamos los dos textos, me parece que hay puntos claves sobre la crítica a los libros de texto. Los señores obispos dicen, antes que nada, hay improvisación, Ujú. hay mucha confusión, hay un problema porque la ciencia no está al centro, sino que hay muchas cuestiones de ideología, muchas cuestiones políticas y sobre todo es claro que los señores obispos están diciendo no son los libros de texto que necesita este momento Ujú. coyuntural de cambio de época. Sin embargo, los obispos, muy responsablemente, siguiendo al Santo Padre Francisco, dicen, a ver, nuestro discernimiento siempre tiene que estar en el todo y no solamente en la parte. No puede estar centrado en el conflicto, sino que tenemos que hacer siempre un ejercicio de unidad, porque este asunto se va a resolver siempre y cuando todos entremos en una dinámica distinta. Hoy en la mañana participé en un acto de inicio de cursos, ¿no? En una escuela acá al sur de la Ciudad de México, un momento precioso, ¿no? Y me decía una religiosa ya con 70 y tantos años de edad, muy experta, me dice, ay, parce, es que el problema de la discusión de los libros de texto es que no estamos educados. Y no estamos educados porque no sabemos discernir la realidad. Somos como niños chiquitos que solamente ve el pretito en el arroz, no ve el desafío, Ujú. no ve la llamada que tenemos para mejorar siempre la realidad, para construir la ciencia. La educación nos demuestra esto. Somos siempre en camino, no está nada acabado. No podemos exigir nada perfecto, no estamos en el cielo, sino que estamos en esta realidad
en donde tenemos que trabajar y sobre todo la Iglesia tiene que servir al mundo. No puede pretender que el mundo le sirva a ella. No puede pretender, dijo el Concilio Vaticano II, pensar ingenuamente que las estructuras del orden temporal sean perfectas. No, precisamente a ellas nos llamó a servir nuestro Señor Jesucristo con esta capacidad de ofrecer la visión verdadera de lo humano, esta visión integral, esta visión que arropa todo, ¿verdad? Entonces el La llamado historia, el sería, cosmos. digamos, a no extraviarnos en la discusión de los libros de texto y abordar la discusión de la educación de una manera integral, sería eso. Así es. El Pacto Educativo Global del Papa Francisco eh, tiene en el fondo esta propuesta. El Papa dice, sabemos cómo está el mundo, sabemos cómo están las realidades políticas, Ujú. sabemos la dificultad en los contextos, pero nosotros tenemos que proponer algo que tenga horizonte y que sobre todo esté anclado en la Ujú. esperanza, no en la división, no en el conflicto, no en la quema de libros, ¿verdad? Sí. No en esta cuestión de decir, a ver, juntemos firmas y protestemos fuerte. Me decía un amigo, cierto, la protesta sin propuesta es berrinche. Es decir, no está Sí. sembrando esperanza, no está sembrando caridad, no está viendo con fe la realidad. Ahora, Nosotros, si se hace esta revisión que proponen los obispos de la educación de manera integral, ¿cuáles serían los puntos que habría que subrayar desde el punto de vista de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pues donde estamos fallando como sociedad en desarrollar un modelo educativo que sea funcional para, digamos, los propósitos individuales y colectivos de esta sociedad? habría tres puntos a revisar, lo han dicho los señores obispos en el proyecto global de pastoral, en su introducción, que es responder a la crisis antropológica. Si los mexicanos no nos ponemos de acuerdo sobre qué tipo de persona queremos cultivar, si los mexicanos no entendemos que en el centro de la educación está la persona, Ujú. el educador es persona, el educando es persona, tenemos que hacer una discusión profunda, antropológica, para ver si queremos una persona con una mirada trascendente o no, o una mirada meramente histórica, si queremos un ser integral, desarrollando el cuerpo y el espíritu al mismo tiempo o Ujú. no. Otra de las cuestiones es, por supuesto, esta crisis cultural. Estamos en un cambio de época que necesita asumir claramente que estamos en un salto civilizatorio. La globalización, la computadora, los celulares nos han metido en una realidad Hasta nueva la en donde inteligencia artificial, padre. todo crece, por supuesto. Ujú. Este, por ejemplo, es un tema que a mí me sorprende mucho que no se discute. Los señores obispos decían, lo que más nos llama la atención de los libros de texto es que no hay una mirada al futuro. Ujú. No hay robótica, no hay inteligencia artificial, como usted bien señalaba, Ujú. no hay una cuestión de globalización, de idiomas, de tecnología. No nos estamos integrando al mundo. En el estudio que hizo La Dimensión, Sí. este es uno de los puntos que resaltamos, ¿no? No, pues Mm, planteado así, digamos, la cosa es más seria, ¿no? La cosa es más problemática o más retadora que simplemente el contenido de los libros de texto, que son pues una herramienta educativa, pero vaya, el problema o el reto que tenemos enfrente como sociedad visto desde esta perspectiva es mucho mayor. Exactamente, y nosotros tenemos que, por ello, ser capaces de discernir. Discernir quiere decir separar. A mí me sorprende muchísimo, le pongo un ejemplo, ¿no? Ayer leí un artículo muy bueno de un historiador que admiro muchísimo, que leo continuamente, pero que es historiador. Es decir, nos dice, a ver,
hagamos una revisión cuantitativa de las páginas de libros de los libros de texto sobre la cuestión de la historia. Ujú. Y yo digo, bueno, es muy buen historiador, pero no está actualizado en toda la discusión pedagógica. Es decir, no solamente en México, sino en el mundo, está cambiando la mirada sobre cuándo hay que enseñar la historia a los niños, cómo hay que enseñarles la ¿Y para historia. qué? ¿No? ¿Y para qué? Entonces Sí. yo decía, bueno, pues muy buen historiador, pero de pedagogía no sabe nada. Es Ujú. decir, No, porque hoy, digo, además yo creo que es una especialidad en sí misma la pedagogía, que evidentemente corre transversalmente por muchas disciplinas, pero no necesariamente un historiador o un matemático así es. saben, o un lingüista saben enseñar o saben las bases de la enseñanza y el aprendizaje. Es curioso, pero en un foro el día sábado yo defendí esta mirada de decir, a ver, tenemos que generar ya un aprendizaje Ajá. interdisciplinar o transdisciplinar, como lo propone la nueva escuela mexicana, por ejemplo. Es decir, tenemos que escuchar antes que nada a los especialistas. A mí me da mucha pena, y lo digo con mucha franqueza, que los pedagogos, los estudiosos de la educación se han politizado últimamente. Es decir, Sí, es que opinan más es una discusión sobre las... política y no debiera serlo. Y yo creo que, digo, hay una falla de origen, porque Sí, finalmente la propuesta del modelo educativo de los libros es una responsabilidad de la autoridad educativa, hay una falla de origen, pero también, digamos, la falla de origen propicia también reacciones que a lo mejor no ayudan a que pues podamos tener el tipo de modelo educativo que realmente requiere el país. Pues padre, tengo que dejarlo ahí, pero le agradezco mucho su tiempo. gracias a usted, un saludo a todo el auditorio y ánimo en este nuevo ciclo escolar que sea de corresponsabilidad, de diálogo y encuentro. Muchas Gracias. gracias, un abrazo. Gracias, el padre Eduardo Corral, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano.